suficiente. Compartir mi pantalla, ¿cuál está haciendo usted? ¿Comparto pantalla con vos? Dale. Ahí voy. Ya va. Ahí pueden ver. Estábamos haciendo el T, ¿no? El T. El T de secuenciales. Bueno, ingresar un número entero de 3 cifras. Lo que decía Ricardo es que para hacer este ejercicio vamos a usar un operador que por ahí necesitamos para los otros ejercicios que por ahí no salían. El operador, sí. No tengo el PC int. Primero vamos a explicar un poquito el operador antes de ir al ejercicio en sí. El que devuelve el resto, ¿no? Vamos a definir una variable. Como entero. ¿Pueden ver, no, la pantalla? ¿Bauti? Yo la habilité, sí. Dicen que sí, sí. Uno en bueno, en un punto. Dos variables como enteros, ¿sí? Y vamos a asignarle dos valores, ¿sí? Lo podríamos hacer que lo ingrese el usuario, ¿no? Con el bloque leer, ¿no? Yo en este caso lo vamos a asignar un valor, no sé, el 20. Vamos a poner otra asignación. Y una edición que me dé con resto, no sé, 6. A ver. Bueno, ustedes saben que por un lado, vamos a agregar uno para... vamos a hacer otro para usar el operador en sí. Subimos un poquito. Y otro para mostrar en pantalla, ¿no? Vamos a poner otra variable, resultado. Y me están dando el teclado terrible. Res. Y esto más. Esa es una división, ¿no? Primero ver la división, para no confundirlo. El operador aritmético de división, ¿cuál es? Hacemos, si queremos hacer un 0. Hacemos este, ¿no? ¿No? Ahí respondo que sí. Eso me devolvería, fíjense que 20-6 daría un número con coma, ¿no? Yo definí todos como enteros, fíjense, esperen, ¿cuál era ese? Definí todo como entero, estaríamos perdiendo el resto. A ver, vamos a ver qué me hace esto. Debería mostrar el resultado. Está acá abajo. Bueno, tengo un error en los tipos. No te lo tomas ya con coma. No, parece que hay pequeñas diferencias. Para que sepan, chicos, esto en C, lo que sucede es que se toma, quedaría como solamente la parte entera, ¿sí? En C. Permitiría el resultado, pero solamente redondearía a la parte entera. A ver ahí. Ahí está el resultado, 3,33, ¿no? Pero ahora le vamos a... ¿Pudieron ver, no, el resultado? Vamos a cambiar el operador.
vamos a usar un operador que utiliza, que te devuelve el resto de la división, ¿sí? Fíjense que puse un por ciento. ¿Y qué va a hacer? A ver, veamos qué hace. Fíjense que el resultado de la operación me dio 2. Es decir, que el operador resto, ¿sí? Me devuelve el resto de una división, ¿sí? Creo que acá en el PCIN es llamado módulo, ¿no? Bueno. Exacto. ¿Sí? Hacemos 20 dividido 6 y me devuelve el resto, ¿no? El resto de una división entera, por así decirlo. Claro. Exactamente. Bueno, vamos al ejercicio, a ver en qué se puede usar esto. Ingresar un número entero de 3 cifras y que el programa la separe. ¿Sí? Bueno, veamos cómo lo podemos hacer. Primero hay que ingresar un número entero de 3 cifras, ¿no? Para que eso pase, ¿no? Vamos a usar la obrero. Este lo borramos. Vamos a poner que el usuario ingrese el valor. A ver. No, perdón, me confundí de bloque. Quería poner el de... Vamos a poner primero, bueno, para que quede prolijo, ingrese un número entero, que sea de 3 cifras, ¿no? ¿Sí o sí? Sí, sí. Pero bueno, se puede chequear, se puede hacer una parte del diagrama para chequear que el número sea de 3 cifras, que eso creo que lo vimos, ¿no? Que sea mayor a 99 y menor a 1000. Dale. Pero qué sé yo, si querés explicar solamente la parte del módulo, lo podemos obviar. Lo que dice allí es rápido. Podemos poner un if. Bueno, veamos. Ahí ingresó, fíjense en un 0, acuérdense con el bloque de leer, ¿no? Lo que ingresaba, iba esperando el ingreso por teclado. ¿Está bien? Y ese ingreso por teclado, ¿dónde lo íbamos a guardar? En la variable num0, ¿no? Bueno, lo que decía recién Lautaro es chequear nosotros en el software, por ahí el usuario, ¿no? Una vez cuando programa tiene que hacer el software de tal manera que no permita que el usuario ingrese valores erróneos, ¿no? Entonces, si le estamos pidiendo de 3 cifras, podríamos chequear que es menor o igual a 990, menor a 1000, ¿no? No sé, ¿qué lo hacemos? ¿Con un if? Y si no, sí, deberíamos que vuelve a ingresarlo. Y sí, eso habría que meterlo en un bloque ya repetitivo, todo lo previo también. Pero acá los chicos preguntan si se puede hacer con números negativos, pero vamos a hacerlo, obviamente que sí se puede. Pero podríamos hacerlo para simplificar con números positivos. ¿No? Podríamos agregar algo así, ¿no? Si decimos sin num. Perfecto. Tomás dijo exactamente que uses ese bloque. Perfecto. Bueno, ahí la idea es esa, que ustedes entiendan cuándo usar cada bloque. Fíjense, usamos en este caso un do while, ¿no? Para que primero pregunte y después verificamos, ¿no? Pues si hacemos la verificación primero, no estamos esperando, necesitamos que al menos se haga una sola vez. Entonces, usamos el do while, se llama este, ¿no? ¿Y cuál es la verificación que hacemos? Que sea menor a 1000. Lo ponemos así genérico, lo que decían, ¿no? Si es negativo, ¿qué pasa? Bueno, para no seguir perdiendo más tiempo. Si la respuesta es falsa, en realidad me queda al revés, ¿no? A ver. Si la respuesta es falsa, está bien, si la respuesta es falsa, se va para arriba la punta de vuelta. Si es verdadera, significa faltaría que... Faltaría poner mayor a 0. Bueno, ponemos las dos condiciones. Mayor a 99, digo.
¿Cómo? ¿Mayor? A 99. Mayor a 99. Sí. Es decir que tenemos dos condiciones. ¿Se acuerdan dentro de una condición cómo hacían para poner dos condiciones al mismo tiempo? Acá tenemos una de las condiciones, ¿no? Muy bien, dicen que con el ampersand. Acuérdense de usar el doble ampersand, que es la forma correcta de en C, ¿sí? Así ya se van acostumbrando. Aunque PCInt admite uno solo, también. Sí, me está olvidando, ahí está. Es decir, que si cumple esas dos condiciones, a las dos al mismo tiempo significa, ¿no? Seguimos para abajo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Separarlo. Veamos cómo lo hacemos. Si tenemos un número de 3 cifras, si lo dividimos por 10 o por 100, a ver, si lo dividimos por 10, me tira el resto, ¿no? A ver si me siguen el razonamiento. Cuando ustedes no saben bien cómo les va a dar, podemos tirar en pantalla los posibles resultados, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos num? ¿Se puede hacer una operación dentro de acá o sí, no? Me faltó dicen que te falta num, en una de las condiciones pusiste num en vez de num 0. Gracias. Sí, se pueden mostrar operaciones directamente para ver qué arroja. Bueno. Vamos a probar a ver qué hace con esto. Fíjense, puse el número ingresado que lo divida por 10 y me entregue el resto. A ver qué hace. ¿Le di ejecutar o no? Sí, lo debes tener abierto en otra... Ahí está. Está un poco lento, no sé por qué. Ingresa un número entero de 3 cifras. Bien, podemos hacer la prueba. Ingresar mal. Miren, 28, a ver. Me pide de vuelta, ¿no? Perfecto. O sea, comparó, no estaba dentro de las dos condiciones. Repitió el ciclo, ¿no? ¿Ven? Un número por arriba. Perfecto. Vamos con un número de 3 cifras. 125. Fíjense. Ya separé el 5, ¿no? Podríamos decir. ¿No? Acá Lucas dice que habría que ponerlo 3 veces. Él dice usarlo 3 veces. Y... Vamos a 3 veces. O podemos hacer un ciclo repetitivo. También o no. Vamos a res. Res es igual a 0. 110. Y ¿qué pasa si lo hacemos en un ciclo repetitivo? Miren. O antes podemos hacer esto, miren. A ver, quiero ver qué pasa con res si lo volvemos a hacer, a ver. Podemos hacerlo en el ciclo repetitivo. En res vas a tener el 5 nada más. Este sería el último dígito que queremos mostrar. Ya lo tenemos separado. Hay varias formas de hacerlo. Si hacemos... Si no, tendría que dividirlo por 10. Si lo divido por 10, lo pasa a mí me va a pedir un real. Para que me quede... No, yo estoy pensando, ¿saben en qué le digo a los alumnos? En que después tener el 32, no, pues ya el 5 lo separamos. Después para separar el siguiente podemos hacer el mismo proceso, pero con el 32. ¿No? El 32 lo divido, hago el resto por 10 y me voy a obtener el 2. Acá Ricardo ofrece también que esa última posición, ese res, que vale 5, si vos a num 0 le restás res, en este caso hubiese quedado 320, lo dividís por 10 y te queda el 32.
y ahí ya podés volver a trabajar con el 32, pues volver a hacer Perfecto. el mod. Vamos a hacerlo en forma secuencial primero y después, fíjense ustedes, se dan cuenta de meterlo dentro de un ciclo repetitivo, ¿no? Entonces decía, hacemos la resta, ¿no? Guardar en resta también, ¿no? Pasa que ese res lo vas a tener que guardar, para mostrarlo al final del ejercicio. También se puede hacer con trunc, como dice Nancy, esa es otra forma. Hay varias formas de llegar a dividir los números, chicos. Trunc es una función de cosas, menos, estamos, ¿no? Que queda el 325 que habíamos ingresado, acá te queda el 1, te queda guardado el 5, y después hacemos el 325 menos 5, me da el 320. A todo eso mismo lo podés dividir por 10 en la misma cuenta, si querés. Dale. Y ya reste quedaría 32. No se olviden del uso de los paréntesis. Ahí te queda 32. Después estoy pensando si ya lo hacemos en un ciclo, porque si ahí mostramos, en un 1 tenemos el 5, deberíamos mostrarlo y después volver a repetir el proceso, ¿no? Fíjese, si yo hago, a ver si está bien lo que digo. Sí, se mostrarían al revés, pero estarían separados. Claro. También la otra forma, como dice, para hacerlo así como en un ciclo y que se muestre en orden, habría que usar el trunc, porque te va dejando las partes enteras en realidad. Claro. Bueno, sí. Como quieres, no sé si hacemos al revés o usamos el trunc, no sé. Yo lo que iba a hacer era... Dale. Yo lo que iba a hacer para usar estas dos mismas instrucciones, nada más que ahora el num 0 valga 32. Entonces lo que iba a hacer era num 0 igual a res, ¿no? Y ahí volver a repetir el ciclo, pero en el medio ir mostrando, ¿no? Me parece bárbaro. Antes de perder los valores. Yo lo que quiero mostrar es num 1, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí. Y esto debería estar dentro de un ciclo, ¿no? Sí, es un poco incómodo, vas a tener que arrastrarlo todo de nuevo. Ponemos, ¿qué les parece que pongamos? ¿Un ciclo de qué tipo? Podemos hacer la operación en cuanto a 3 veces, es un ciclo predefinido, podemos hacer la operación con una condición, cuando el valor sea menor a, no sé, cuando ya dividamos por 10, ¿no? Cuando estemos con un dígito, dividamos por 10, va a dar menor a 1. Acá dice que, bueno, obviamente se puede hacer con todos los ciclos de repetición, chicos, siempre se puede llegar a lo mismo. Pero Tomás ofrece usar el ciclo para, que ya sabemos que son 3 vueltas y no hay posibilidad de error porque antes chequeamos que sea un número de 3 cifras. Así que no habría ningún problema. A ver, dicen que esto va a funcionar o no, a ver. No, repasemos. Obtenemos el resto trabajemos con valores numéricos para no volvernos locos, ¿no? Ingresamos el 325 en un 0. Uso el operador del resto, voy a obtener el 5. Luego el valor ingresado menos el 5, ¿no? Si era el 325, voy a obtener 320. Dividido 10, en res va a quedar guardado el 32. Pongo el 32 en un 0, bueno, muestro el 5, ¿no? Que era el resto. Y volvemos a empezar. Tenemos el 32 dividido 10, el resto. Me va a dar el resto 2, ¿no? Porque la cuenta es
32 dividido 10 por 3. 3 por 10, 30, me sobran 2 para el 32. Entonces volvemos a lo mismo. El 32 menos el 2 me va a dar el 30, dividido 10, obtenemos el 3. Tendría que andar, ¿no? Vamos a definir la variable. Esta vamos a ponerla como entero, ya no hace falta que sea real, ¿no? Esta vamos a hacer para el ciclo repetitivo. El for, ¿no? Teníamos. Que vaya, o sea, que se haga 3 veces, o sea, que vaya de 0 a 2. 1 en 1, o sea, por el valor 0, 1 y 2. ¿Sí, no? Ahí tendría que andar. Sí. ¿Está bien lo que dicen? Yo lo veo bien, no sé los chicos que dicen. Mucha participación de Tomás. Acuérdense acá el valor inicial, el valor final en la otra punta y acá en el medio el incremento, ¿no? De a 1 en 1. Los tres cosas que necesitamos para el for. Bueno, ahí le di ejecutar, a ver qué hace. No sé por Sí, Cristian, lo separa al revés, Cristian, pero no especifica un orden. Claro, me quedó al revés, eso es lo que está diciendo Cristian. Claro. Fíjense, 5, eso porque 2, se trabajó con el mod, pero también está la operación trunc en PCI, que no sé si tiene analogía en C. Así trunc, no, el C lo haces un casting que directamente te toma el entero, después vamos a explicar qué es esto. Tomás, ese error que te aparece, si vos lo lees, básicamente te vas a dar cuenta cuál es el problema, ¿sí? Dice variable no definida. Y respeta mayúsculas y minúsculas. Bueno, ¿se entendió este? ¿Hay dudas? Después los que estaban preguntando, que creo que era fíjense, son todos ciclos repetitivos. Sabiendo que el 1 de enero de 2020 fue miércoles, ustedes van a tener que hacer un ciclo repetitivo de la semana, ¿no? De 0 a 6, o sea, 7 días, ¿no? O de 1 a 7. Yo le digo que utilicen siempre comenzar por el 0. De 0 a 6, ¿no? Y como para ir variando los días, pero a su vez, por cada ciclo que hago, puedo tener otra variable tipo contador que vaya contando los días, ¿sí? O sea, hago el primer ciclo para, de 0 a 6, ¿no? Y una variable en paralelo, otra, ¿no? La del ciclo para, que puede ir contando los días, ¿no? Entonces empezamos. En el primer ciclo va a valer los mismos valores que el ciclo para, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego el ciclo para vuelve a comenzar, 0 de vuelta, pero mi otra variable sigue contando, sin contador normal, común y corriente, va a seguir en 7, 8, 9, 10, 11. Cuando haga los 7 valores, ¿no? Del ciclo para, el ciclo para vuelve a comenzar y mi variable sigue, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Entonces de esa manera podemos hacer ciclo dentro de ciclo. Entonces, cuando esa variable, ese contador llegue a 300, fíjense, el año bisiesto te dice que es. Un año normalmente tiene 365 días, ¿no? Un año bisiesto tiene 366 días, bien digo. Es decir que cuando esa variable llega a 366, he recorrido todo el año. Hago un incremento más y estoy en el primer año, en el 1 de enero del otro año. Pero como adentro yo tenía mi ciclo para corriendo, ¿no? Voy a saber en qué momento, cuando llegó ese momento, ¿sí? Cuando llegó el día 367, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en el aire, pero más o menos explicando para que ustedes interpreten el problema. Cuando llegó al 377, mi ciclo para, hizo un montón de ciclos y hay que ver en qué número quedó mi variable del ciclo para, ¿sí? Si quedó en el 0, seguramente era, porque fíjense que el primer día fue miércoles, ¿no? Decía por acá, ¿dónde está? Acá. El primer día fue miércoles. Es el 0 de mi ciclo para.
el 1 es el jueves, el 2 es el viernes, y así hasta el 6, que va a ser el martes. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se entienden cómo plantearlo? Dicen ok. Otro dijo que no. Pasa que se trabó un Vamos de vuelta, poco, pero... Vamos a plantear, lo explicamos de vuelta más despacito, pero se lo dejamos a ustedes, así ya empezamos con lenguaje C. Pero lo explicamos de vuelta y más lento, miren. Fíjense, primero hay que entender lo que pide, ¿no? 1 de enero, miércoles, ¿no? Te dice que es año bisiesto, y te dice que calcular el día de la semana que será el 1 de enero, pero del otro año. Es decir, tienen que haber pasado 367 días. Hasta ahí vamos todos, ¿no? Es decir, tienen que haber pasado 367 días y ver qué día era ese, ¿no? Pero no es solamente incrementar un contador y nada más, ¿no? Tenemos que incrementar un contador, pero en paralelo tenemos que ir haciendo la repetición de lo que es la semana, ¿no? Los 7 días de la semana. Entonces, para eso pueden decir una variable que se llame semana, pero que sea mi variable de un ciclo de un ciclo for, ¿no? Entonces, imagínense una variable del ciclo for que se llame semana y que va de 0 a 6. ¿Están de acuerdo que va de 0 a 6? Serían los 7 días, ¿sí? Incluido el 0. Al 6 tenés 7 días. ¿El 0 qué día va a ser? Te lo está dando en el problema, ¿no? Sí. Fíjense acá. No, Miércoles. chicos, ahí va. Tomás respondió muy bien. Miércoles. El miércoles. El 1 va a ser el jueves y así sucesivamente. Entonces imagínense ese ciclo para, ¿no? O sea, abrimos un proceso, metemos el ciclo para en el medio y aparte metemos otra variable, que la llaman como ustedes quieran, que es día, por ejemplo, no sé, o un contador, ¿no? Y que se vaya incrementando en cada ciclo para, ¿sí? Que dentro del ciclo para le incrementamos en 1, ¿no? Como es un contador. Contador es igual a contador más 1. ¿Hasta ahí van? Pero pasa, ya estoy diciendo cómo es el problema. La idea es que lo piensen. Pero... Traten de hacerlo y en la semana pueden subir en el foro y los vamos ayudando. Respecto a alguien que dijo que le costó tal vez procesar el ejercicio anterior del mod, lo más importante es que aprendan a usar, como dijo Ricardo, el operador mod, no que copien y peguen como lo hizo Mauro el ejercicio, porque hay muchas formas de llegar a lo mismo. Pero mismo si pueden arrancar haciendo una cuentita simple con el mod, como hizo Mauro, para ver qué es lo que pasa y qué pasa si cambian el número. Así van como incorporando la idea de qué es lo que devuelve. Después está en la magia de cada uno, en la genialidad de cada uno, de combinar las herramientas que hay para llegar a lo que se pide. Muchas veces hay varias formas, ¿sí? No hace falta que lo hagan igual que como lo hizo Mauro. Probablemente lleguen al resultado y tal vez de otra forma. Bueno. Habíamos dado fecha estimada, ¿no? De las actividades con nota. Estaba por fijar eso. Para ir manejando los tiempos. No sé. A ver, dame un segundo. No sé por qué está lenta. Me escuchan bien, ¿no? Sí. Nancy dice que hoy era la primera.
A ver. Sí, acá estoy viendo, 8 de septiembre. Bueno, vamos a estar colgando semana. La idea es que tengan una semana para resolverla. Perdón, ahí voy. Se está trabando bastante. ¿Querés seguir compartiendo viendo pantalla? No, perdón, no, me estaba fijando la fecha, sí, hoy es la fecha. La idea es que el problema de la actividad con nota va a ser mucho más fácil la interpretación y demás. Pero la idea es que usen las estructuras, que comparen variables, que puedan usar o el if, ¿sí? La estructura selectiva, los ciclos. Así que, bueno, yo creo que estamos para pasar al lenguaje C. Dale. Dame un segundo que está cargando el archivo. Vale. Bien, ¿lo ven ahí? A ver. El que no vea nada debería actualizar la página. Lo sí, ahí lo veo. Actualicé y se ve. Bárbaro. Bueno. Antes de empezar con C, vamos a retomar un poco lo que era el objetivo, ¿sí?, de la materia, que era aprender a programar comprendiendo cómo funciona una computadora. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a aprender a programar, pero también van a aprender a reutilizar. Muchas veces un programador reutiliza código escrito por otros, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender a programar, pero también a comprender los diagramas y los códigos, porque muchas veces, y es una práctica muy común, reutilizar códigos ya escritos, ¿sí? Entonces, el objetivo de la materia es ese. Aprender a programar, aprender a interpretar código y aprender a combinar ciertas secuencias o instrucciones que ya se tengan para lograr los objetivos, ¿sí? Para resolver algún problema o para lo que sea que lo necesiten. Uy, este no. Bien. Vamos a hablar un poco primero de los tipos de lenguajes, ¿sí?, que hay. El primero que vamos a mencionar es el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es un lenguaje que se le dice muy de bajo nivel. Cuando nosotros hablamos de lenguajes de bajo nivel, es que están muy, muy próximos a lo que es el microcontrolador, a la electrónica, ¿sí?, a todo lo que es los circuitos. Son lenguajes complejos, con una serie de instrucciones que, está bien, nos permiten tener mucho más acceso al microcontrolador, a la memoria, pero bueno, nada. Eso es un tipo de lenguajes, ¿sí?, que está el ensamblador y el lenguaje máquina. No, el de Arduino no es un lenguaje máquina, ¿sí? Ya vamos a pasar al siguiente, ¿sí?, que es el lenguaje de compilación, ¿sí? En el lenguaje máquina uno tiene que escribir las instrucciones, es como chino básico, por así decirlo, es un lenguaje un poco más complejo. Después vienen los lenguajes que son de compilación, ¿sí? ¿Qué pasa? En los lenguajes de compilación uno...
Si te puedo aportar también. Por favor. Sí, un lenguaje de máquina, para que ustedes tengan una idea, un microprocesador, o en el caso del Arduino, que es un microcontrolador, el Arduino no, sino el microcontrolador que utiliza el Arduino, ¿no? Utiliza directamente lo que son los registros del microprocesador, del microcontrolador, ¿sí? Internamente un microprocesador tiene registros, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un procesador de 64 bits o de 32 bits. Adentro tiene varios registros de 32 bits, ¿no? Imagínense que cuando yo le digo un registro de 32 bits, entra un número, ¿sí? Un bit que es un 0 o un 1, eso lo habrán escuchado, lo sabrán. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un número de 32 ceros, 32 1, o una combinación de ellos, ¿sí? Y cada combinación significa una instrucción diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces uno programa de esa manera, o en realidad programa moviendo de un registro al otro, tenés un contador para lo que es el contador del programa, tenés distintos registros que te van permitiendo hacer las distintas operaciones, ¿sí? Pero trabajás muy a bajo nivel, digamos, muy a bajo nivel se refiere a eso, directamente en el lenguaje que interpreta el microcontrolador, que interpreta el microprocesador, ¿sí? De que son unos y ceros, básicamente, ¿sí? Y cada combinación... Claro, cada combinación de esos unos y ceros en un registro significa algo, y vos tenés que saber toda esa codificación y demás, y ir armando, que es totalmente muy poco amigable, digamos, ¿no? Muy poco amigable para el ser humano. Bueno, eso. ¿Sigo? Joya. Dale. Exacto, todo eso y además muy poco flexible, ¿sí? O sea, eso, también. Pero bueno, definitivamente no es productivo, ¿sí? Estar todo el tiempo programando el lenguaje de máquina. Entonces, empiezan a aparecer los lenguajes de programación, ¿sí? Algunos utilizan compilación y otros utilizan interpretación. Intérprete, bien. Los lenguajes que utilizan compilación, por así decirlo, nosotros vamos a programar en lenguaje C, ¿sí? Vamos a crear archivos, que es un lenguaje fuente, se le dice, pero después va a haber alguien que es el compilador, ¿sí? Que se va a encargar de todas las instrucciones. Vamos a ver más adelante cómo funciona la parte de compilación, pero básicamente, para que entiendan, el lenguaje, el compilador lo agarra, todo el código que nosotros hicimos, y lo traduce, ¿sí? Al lenguaje máquina con las instrucciones necesarias para el microcontrolador, ¿sí? Obviamente hay distintos compiladores. Hay compiladores, ya sea si estamos en Windows o en Linux, o compiladores para ciertos microcontroladores, porque la traducción tiene que ser bien específica, ¿sí? Pero nosotros vamos a programar siempre en el mismo lenguaje, y depende del compilador que utilicemos, se traduce en un lenguaje máquina de una manera u otra. Ejemplo de estos es C, C++, Swift, Rust, bueno, y muchos más, ¿sí? Después están los lenguajes que son de interpretación o de intérprete, que acá ya se habla mucho de un servidor, un lado cliente, y nosotros mandamos, por ejemplo, cuando trabajamos con PHP, ¿sí? Para que tengan una idea, o con Python, el lenguaje no se compila, ¿sí? El lenguaje queda. El código que nosotros escribimos se envía así como está, y del otro lado, el objeto que lo va a utilizar, ya sea una compu, o no sé, tal vez un navegador, tiene las herramientas necesarias para interpretar el código y saber qué mostrar en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, estoy pasándome en PHP, ¿no? Qué mostrar en pantalla o qué mandar a la base de datos, pero no hay un proceso previo de compilación, sino que se manda el conjunto del algoritmo, ¿sí? Así como está. Nosotros vamos a ver y trabajar el lenguaje de compilación. Ejemplo de esto, que tal vez algunos ya conozcan, es Python, ¿sí? Ustedes cuando programan en Python,
sí o sí se tienen que bajar el intérprete de Python y lo tienen que instalar en la computadora, si no, no se les genera un ejecutable, como cuando trabajemos en C, van a ver que al terminar la compilación tenemos un archivo ejecutable que se puede correr en cualquier computadora, ¿sí? Python, por ejemplo, necesita el intérprete, y si yo programo en mi compu con mi intérprete de Python y después les mando el archivo a ustedes y no tienen el intérprete instalado, no, la computadora no va a saber ejecutarlo, ¿sí? Bien, vamos a ver, esto es importante que lo sepan, a mi parecer, cómo funcionan más o menos los pasos de un compilador, ¿sí? Nosotros arrancamos con el código, ¿sí? Se le dice código fuente y está escrito por el programador. ¿Qué va a ver ahí? Bueno, desde las instrucciones del programa hasta también comentarios por nosotros, hechos por nosotros para interpretar el código cuando lo volvamos a abrir o para ayudarnos a programar. Y también van a encontrar directivas de preprocesador, ¿sí? Eso ya van a ver qué es, pero las directivas de preprocesador están precedidas por el símbolo numeral, ¿sí? Y en el paso siguiente de la compilación, que es el paso de preprocesador, nosotros tomamos este código fuente, escrito por nosotros, que va a tener una extensión .c, ¿sí? El archivo es .c, en el caso del lenguaje C, obviamente, y lo que va a hacer es acomodar el código, va a eliminar los comentarios, todas las directivas del preprocesador, las va a ejecutar, ¿sí? Tenemos básicamente dos directivas de preprocesador, que son las include y las define, ¿sí? Ya vamos a ver qué son, pero básicamente cuando encuentre una directiva de preprocesador va a decir, bueno, reemplázame esto que escribió el programador por esto otro, ¿sí? Bueno, la instrucción que corresponda. Una vez que ya tenemos el código limpio de comentarios y se reemplazaron todas las directivas, ¿no?, de preprocesador, pasa a la parte del compilador, ¿sí? ¿Qué hace el compilador? Bueno, va a analizar el código que ya está preprocesado, se va a fijar que no tenga errores de sintaxis y va a generar un archivo que se le llama código objeto, ¿sí? Va a tomar todas las librerías, ¿sí? Todas las librerías que nosotros que incluimos en el programa, también todas las directivas, todo, lo va a transformar, todas las herramientas necesarias, en un lenguaje, ya sería lenguaje máquina, ¿sí? El compilador se encarga de procesarlo, nosotros ya a eso no accedemos, y vamos a tener todos nuestros códigos objetos, ¿sí? Acá dice, en el proceso de compilación se interpreta el código fuente, salvo las referencias a objetos externos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque eso lo hace el paso siguiente. Una vez que tenemos todos nuestros códigos objetos, ¿sí?, viene el paso que es del linker, que es el que comunica, ¿sí?, todos estos códigos objetos que nosotros creamos, y le dice, bueno, todas las llamadas a funciones y a objetos externos, los enlaza, ¿sí?, es el enlazador del código objeto. De eso se encarga el linker. Una vez que esto se termina, el programa termina creando, ¿sí?, un archivito ejecutable que lo podemos hacer doble clic en cualquier computadora y lo vamos a poder ejecutar, ¿sí? Bueno, esto es un pequeño resumen, básicamente hay mucho más complejo, de cómo funciona un compilador, ¿sí? Porque van a ver que nosotros cuando creemos programas, una vez que compilemos, vamos a poder, van a ver del otro lado en una carpetita un archivito que van a poder ejecutar las veces que quieran, ¿sí?, sin tener que abrir el editor de código. Bueno, ahora sí, eso, la compilación es válida para el C, para el lenguaje C y para cualquier otro lenguaje que utilice compilación, ¿sí? Estos son los temas que vamos a ver hoy. Quédense tranquilos que están, además de la clase de ahora, todos los videos que se subieron, que van a ser básicamente para reforzar esto mismo, más la clase que está grabada, ¿sí? Bueno, un poquito de historia, ¿sí? Bueno, tengo entendido que C medio que se
empezó a desarrollar en el 68, por ahí, por Dennis Ritchie. Y, bueno, no, esto yo ya me lo olvidé un poquito la historia de C, pero no es hasta el 78, hasta que dos personas, digamos, como que todas estas instrucciones que fueron creando de a poquito, se terminó convirtiendo en un lenguaje, ¿sí? Y crearon lo que se conoce como la Biblia de C, ¿sí? A partir de ahí ya es un lenguaje de programación, ¿sí? Bien definido, claro. Y de ahí en adelante lo que sucede es actualizaciones, ¿sí? Porque después la gente se dio cuenta que se podían empezar a mejorar algunas cosas de la sintaxis, como por ejemplo definir variables adentro de un ciclo for, definir sin inicializar, cosas que uno se va dando cuenta a medida que el lenguaje lo utiliza que se puede mejorar, ¿sí? Esos son los estándares. Y básicamente nosotros, por ejemplo, la variable booleana, antes no existía, creo que recién en el C99, creo que fue que aparece, o en el C11, tendría que recordarlo. Nosotros vamos a trabajar con el estándar C99 o el C11, ¿sí? Bien, seguimos un poco más. Esto que ven acá es una estructura básica, ¿sí? De un programa en C. Obviamente simplificada, tiene tres partes. Como ven acá, primero está las directivas del preprocesador, ¿sí? Que esto es lo que dije hace un ratito en la parte de compilación. Por acá arriba se ve el mouse, ¿no, Mauro? Sí, se ve. Cuando lo muevo, perfecto. Acá arriba, en el inicio del programa, va a haber varias directivas probablemente de preprocesador que ven que inician con un numeral. No se asusten, lo que sucede acá con el include es que está añadiendo, ¿sí? Una librería que nosotros vamos a necesitar, la stdio.h, que es Standard Input Output, ¿sí? Esta librería, para el que es curioso, es la que se encarga de la entrada y salida de datos, ¿sí? Básicamente para poder mostrar en pantalla o ingresar algo por teclado, el código necesario para que las funciones, valga la redundancia, funcionen, están acá, ¿sí? Una vez que se compila, el programa ya sabe a dónde ir a buscar e introducir todos los algoritmos necesarios, ¿sí? Esto que ven acá es un comentario en varias líneas, hay varias formas de comentar en C, en realidad dos. Una es barra, asterisco, y después pueden escribir las líneas que quieran y cierran con asterisco barra, ¿sí? Bien, esto que está acá arriba es la directiva del preprocesador, ¿sí? Después vendrían las definiciones de tipo de datos, que irían acá. En este ejemplo no hay, pero obviamente con programas más complejos sí van a definir tipos de datos. Y después viene la implementación de funciones, ¿sí? Una función, ya lo vamos a ver mucho más detallado. Una función se compone, tiene un tipo de dato que devuelve, ¿sí? Un nombre, tiene unos paréntesis que abren y que cierran, muchas veces tienen datos acá adentro, ya van a ver, no se asusten, y entre la llavecita que abre y la llavecita que cierra, es el bloque de instrucciones que corresponde a la función, ¿sí? Y en C hay una función que no puede faltar nunca, que es la función main, ¿sí? Todo programa en C sí o sí tiene que tener una función main de este estilo, que devuelva un int, se llame main, y que no tenga nada dentro de los paréntesis, ¿sí? Después nosotros vamos a aprender a crear más funciones, pero la función main es a la cual el programa sabe, es como digamos la primera función a la que accede el programa cuando se ejecuta. Entonces ya sabe que tiene que ir al main. Después lo que sucede acá adentro cada vez va a ser más complejo y nosotros vamos a utilizar más funciones, ¿sí? Repasando viendo un poquito más, esto que se ve acá en printf es una función, ya lo vamos a ver más adelante en más diapositivas. Con esto que está acá, corremos el clásico programita de hola mundo, ¿sí? El printf lo que hace es mostrar por pantalla un dato, así como en PCInt utilizaban la función escribir, bueno, acá es printf. Y de vuelta, está entre comillas dobles, barra invertida n, ya vamos a ver qué significa, es un salto de línea, y siempre cada instrucción termina con punto y coma, ¿sí?
Si no, el programa no puede diferenciar entre una instrucción y la otra. Muchas veces se van a olvidar de alguno y cuando compilen, por suerte los compiladores, este tipo de advertencias las encuentran, ¿sí? Otro tipo de comentario es con doble barra, esto es en una sola línea, ¿sí? Y por último, al final de la función main, está un return 0. Esto, cada vez que creen un proyecto, que ya vamos a ver cómo se hace, viene por defecto, ¿sí? Esto es un dato, esto es una instrucción necesaria para el correcto funcionamiento de C. No me quiero extender demasiado, pero esto no lo tienen que quitar ni modificar, ¿sí? Por ahora. Más adelante, cuando sepamos bien cómo funciona, van a entender por qué está acá. Básicamente, esto nunca lo tienen que quitar de la función, ¿sí? Bueno, variables. Ya más o menos todos tenemos que tener una idea, ¿sí? De lo que es una variable. Una variable es un espacio en donde, a ver si alguien se anima, así lo hacemos más dinámico. ¿Qué era una variable? En la memoria, dice Lucas. Bien, muy bien. Es un espacio en la memoria RAM, ¿sí? Porque nosotros, como bien dijimos en la primera clase, tenemos datos, ¿sí? Pero para trabajar con los datos no los podemos tener al aire, tenemos que tenerlos ubicados en algún lugar y saber en qué lugar y cómo encontrarlos, ¿sí? Bueno, para eso se crean las variables. Ahora, en C tenemos muchos más muchos más tipos de datos, ¿sí? Que en PCIN. En PCIN teníamos números enteros, reales y booleanos, ¿sí? Lógicos. Bien. Acá tenemos una breve listita de tipos de datos, después va a haber modificadores, ¿sí? Pero en realidad estos son los tipos de datos que tenemos en C. El primero que vemos en la lista es char. Char se va a utilizar para guardar caracteres, ¿sí? Un único carácter por variable, no se puede guardar una frase o dos letras, ¿sí? Y en realidad en C los caracteres se representan como números, ¿sí? En realidad en memoria va a haber guardado un número y el número que va a haber guardado, que va a guardar es la representación de ese carácter en la tabla de ANSI, ¿sí? Así como por ejemplo ustedes escribían la clásica alt 64 y escribían el arroba, bueno, el arroba tiene la representación numérica en ANSI, el 64, ¿sí? Cada letra tiene su número en la tabla de ANSI. Después tenemos los datos de tipo entero, se definen con int, ¿sí? Entre paréntesis tenemos los tipos de modificadores, ya vamos a ver, porque a veces vamos a trabajar con números más chicos o más grandes, y estos son diferentes cantidades de bytes que reserva para la variable. Después tenemos los tipos de datos float, ¿sí? Es un tipo de dato con decimales, ¿sí? Utiliza la numeración con punto flotante, es interesante saber cómo funciona. Y para este tipo de números guarda 32 bits, ¿sí? Ya no me acuerdo de qué número hasta qué número llega, pero cuando nos queda chico este tipo de variables, podemos crear un tipo de datos double, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que el float, pero con 64 bits. Y después, para cosas mucho más detalladas, más extensas, tenemos el long double. Y por último, a partir del estándar C99, se crea la variable bool, ¿sí? Que es para, nosotros la vamos a poder cargar como true o false, pero que en realidad guarda un 0 o un 1, ¿sí? Un 1 para true y un 0 para false. Bien. Un segundo. Bueno, ahora vamos a ver cómo definir los tipos de variables en C. En PCInt poníamos definir tal nombre de variable como entero, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Acá es un poco diferente. Esto que ven acá arriba es como la sintaxis general. Primero viene el tipo de dato. Y segundo viene el nombre de la variable, ¿sí? Siempre punto y coma. Acá tenemos algunos ejemplos. Char C crea una variable que se llama C que permite guardar o que reserva espacio en memoria
para un char, ¿sí? Después tenemos un signet long, ya voy a explicar qué es esto. Este es el tipo de dato y este es el nombre de la variable, ¿sí? Se llama cantidad. ¿Por qué ponen un signet? Bueno, porque cuando nosotros, por ejemplo, le decimos que queremos guardar un entero, ¿sí? Un int, en el tercer ejemplo, tiene tanta cantidad de bits para guardar números, ¿sí? Pero uno de los bits lo utiliza para decir si es positivo o negativo. Entonces, digamos, del intervalo de números que podemos guardar, la mitad van a ser positivos y la mitad van a ser negativos. Si nosotros le ponemos un signet, podemos utilizar todos los bits para que sean positivos, ¿sí? Entonces tendríamos desde el doble de números positivos para guardar. No sé si eso se entiende. Cualquier duda, chicos, yo estoy acá leyendo el chat y me van preguntando, ¿sí? Bueno, acá arriba mostramos cómo definir variables, pero no las inicializaba. También podemos definir e inicializar una variable en la misma instrucción, ¿sí? Cuando nosotros ya sabemos, a la hora de crear la variable, el valor que va a tomar, sí, ahí lo explico. Repito esta parte de acá. Para los tipos de datos que están acá, por ejemplo, el int, ¿sí? Porque el long es un modificador. Bueno, si nosotros queremos guardar en una variable números enteros, vamos a crear una variable de tipo int, ¿sí? ¿Qué hace esto internamente? Bueno, reserva tanta cantidad de bytes, si no me confundo son 4 bytes para números enteros, ¿sí? Entonces hay cierta cantidad de bits, entiéndanse ceros y unos, ¿sí? Para representar números. Pero si nosotros no le especificamos nada, esta variable permite guardar números positivos y negativos, ¿sí? De tipo entero. ¿Cómo hace esto para representar números positivos y negativos? Bueno, reserva uno de todos esos bits, todos esos ceros y unos, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, todo así. Uno de esos, específicamente el primero, siendo 0 o siendo 1, determina si el número es positivo o negativo. Cuando le ponemos este modificador, un signet, le estamos diciendo no vamos a guardar números negativos, podés usar todos los bits para guardar números. Entonces tenemos, en vez de tener la mitad de números positivos y la mitad de números negativos, tenemos el total, pero para números positivos, ¿sí? Tenemos el doble de cantidad para guardar números positivos. ¿Se entiende ahora? Perfecto. Bueno, volviendo, podemos definir e inicializar a la vez, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esta parte que está acá es la misma, tipo de dato, nombre de variable, e inmediatamente ponemos un igual y el dato que queremos guardar, ¿sí? Obviamente esto se tiene que coincidir con el tipo de variable que creamos, ¿no? La particularidad es que, por ejemplo, en C, para guardar un carácter, tenemos que usar comillas simples, ¿sí? No es válido usar comillas dobles. Esto de a poquito se van a ir acordando. Acá lo que ven son distintos ejemplos, ¿sí? En este de acá, un signet long total, utilizamos otra numeración, ¿sí? Para guardar tipos de datos enteros, directamente sin comillas se pone el valor, ¿sí? Como dato, es una variable de tipo entera, int. Yo la puedo inicializar al mismo tiempo asignándole un valor, ¿sí? Que después, obviamente, se puede modificar, ¿sí? Y después están las variables booleanas, que, bueno, se las suele llamar flag, ¿sí? Porque significa bandera, y muchas veces es como un banderín, ¿sí? Como pase o no pase. Muchas veces las vamos a usar para saber o chequear si podemos hacer algo. Entonces, si es verdadero, podemos seguir, y si es falso, no. Tenemos dos formas de cargar los datos booleanos, con la palabra true o false, o con 0 y 1, ¿sí?
Bueno, también están las constantes y literales, ¿sí? Esto que dijimos al principio de la directiva del preprocesador, hay una instrucción, no me quiero extender demasiado todavía en esto, no los quiero marear mucho, está la instrucción define, ¿sí? Define lo que dice es, bueno, ponemos la instrucción define, un nombre de una, no es una variable, ¿sí? Es un valor, no es una variable porque no va a poder variar es una constante, mejor dicho, ¿no? Valga la redundancia. Después del nombre viene el dato. ¿Qué hace esto? Bueno, a la hora de compilar, en la parte del preprocesador, va a decir, en cada lugar del código que exista la palabra pi, como esta que está acá, esto sería una instrucción del código, reemplazala por este número, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que no reservamos un espacio en memoria, ¿sí? Esto es muy útil, muy útil cuando trabajamos con microcontroladores chiquitos y tenemos poco espacio, ¿sí? Toda variable cuenta, no vamos a definir una variable que se llama pi, que siempre tiene el mismo número, cuando podemos hacer algo de este estilo, ¿sí? Entonces, si hacemos una instrucción que diga perímetro igual a 2 por pi, fíjense que está escrito en mayúscula, ¿sí? Es por convención que las constantes se escriben en mayúscula y las variables se escriben en minúscula. Entonces uno cuando lee el código sabe si es una constante o una variable. Bueno, esto que está acá abajo es el método tomado de C++, que también es válido. ¿Cuál es la particularidad? Esto es como cuando en la diapositiva anterior creábamos un tipo de dato, pero le ponemos el modificador const, ¿sí? ¿Qué hace esto? Bueno, no le permite a esta nueva variable justamente cambiar de valor. Entonces ya no sería una variable y sería una constante, ¿sí? Cumple la misma funcionalidad. Bueno, y después están los literales, hay distintos tipos de literales, que son justamente los tipos de datos que vamos a manejar nosotros. Los literales después los terminamos guardando, por así decir, en una variable, ¿sí? Tenemos enteros, booleanos, caracteres, después tenemos cadena de caracteres, ya vamos a ver qué es, porque en C no existe, sino que hay una secuencia de caracteres, que se utiliza con comilla doble. Después tenemos punto flotante, y esto que ven acá, es un line feed, es un enter, ¿sí? Cuando uno muestra en pantalla un barra invertida n, C va a interpretar que tiene que hacer un salto de línea. La tabulación, el enter, el salto de línea, todas esas cosas, tienen su representación, ¿sí? Su código. Bien, hasta acá, chicos, ¿cómo vienen? No sé si vine muy rápido, si quieren preguntar algo de la diapositiva anterior. Ahí, en el aula virtual van a encontrar un documento que explica todo muy bien, muy detallado, ¿sí? Y también los videos, yo diría que vean todo. Bien. Genial. Nos quedaría entre const, double y define. Si no, otra forma de... Lauti, si me permitís. Sí. El define, como decía Lautaro, es una directiva, ¿sí? Del compilador. Lo que va a hacer el compilador, nosotros decíamos que el lenguaje C es un lenguaje compilado. Es decir, nosotros programamos, hacemos un código, pues el compilador, ¿qué hace? Lo traduce al lenguaje máquina. Bueno, el define es una directiva del compilador. ¿Qué significa eso? Que a lo largo del código, cada vez que encuentre la palabra pi, tal como lo pusiste vos ahí en mayúscula, lo va a reemplazar por un 3,14 en el código. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como, podríamos decir también que es una etiqueta. ¿Sí? Es una constante que... Es como, claro, como cuando buscan en el Word y ponen buscar y reemplazar, parecido. Exactamente, eso hace el compilador. En cambio, const double, digamos, es una variable, ¿sí? Que con un modificador, ¿sí? Que estamos diciendo que no va a variar su valor, que va a ser siempre el mismo, ¿sí? Pero no deja de ser una variable y no deja de ser un lugar en memoria,
No sé si se entiende. Esa es otra forma un poco más de hardware de entenderlo, ¿sí? Una ocupa un lugar en memoria, el otro es simplemente como una etiqueta que se va reemplazando al momento de compilar. Nosotros para nuestra interpretación es mejor cada vez que estamos programando no escribir 3,14, sino poner la palabra pi. Es más, por ahí definimos otra constante que significa otra cosa, y después la pusimos en 20.000 lugares en el código, y después no, mejor vamos a modificarle el dato. Lo modifico en donde puse define, lo modifico ahí, y se reemplaza automáticamente en todo el código, ¿sí? Pero es como decía Lauti, es como el reemplazar del Word. Eso hace el compilador. En cambio, el otro no deja de ser un lugar en memoria. Pero en definitiva los dos son constantes, ¿sí? O sea, terminan teniendo la misma funcionalidad. Hay diferencias, pero terminan siendo constantes los dos. ¿Se entendió? Sí, son parecidos, los dos sirven para lo mismo, pero uno es una posición en memoria que no va a variar, no me va a dejar el código variarla porque la estoy definiendo como constante. Si yo le quiero asignar un valor, no me va a dejar, va a tirar error. ¿Sí? Esto que está acá. Ahí está, mira, error al compilar. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Exacto, Tomás. Además, no creo que todos los lenguajes acepten este tipo de constantes, ¿sí? Esto en C se puede hacer. Desconozco que en todos los lenguajes haya este tipo de macros, ¿sí? De directivas. Bueno, lo que nos faltaría explicar, casi se cae todo, perdón. Lo que nos faltaría explicar para empezar a hacer algo, ¿no? Porque hasta ahora no vimos muchas funcionalidades de C, es ver cómo mostrar cosas en pantalla y cómo obtener datos por teclado, ¿sí? Que son las funciones scanf y printf. Bien, como dije hace un rato, las funciones estas, printf y scanf, pertenecen a una biblioteca estándar, ¿sí? La stdio. Y a diferencia de lo que hacían en PCInt, que para mostrar una variable después de un texto separaban con una coma, bueno, lo que van a ver y van a utilizar son caracteres o secuencias de escape, ¿sí? Veamos el primer ejemplo, para que se entienda mejor con un ejemplo. Llamamos a la función printf, que bueno, obviamente print nos dice imprimir, uno medio que se da cuenta que esto nos va a mostrar en pantalla, ¿sí? El scanf va a tomar datos por teclado. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra y punto y coma, eso nunca falta. Adentro del printf, mínimo va a haber un argumento, ¿sí? ¿Qué nos referimos con argumentos? Bueno, los argumentos se separan por comas. Mínimo, en este caso hay dos, mínimo va a tener un argumento, ¿sí? De entrada, esta función, que comienza con comillas dobles, ¿sí? Si nosotros queremos mostrar texto, literalmente una frase, podemos ponerlo dentro de estas comillas y poner valor de variable, 2 puntos. Y acá va lo que yo dije que era un carácter de escape. Ya vamos a ver la tabla, ¿sí? Con todos los caracteres de escape. Pero si nosotros ponemos, en este caso, %d o %i, también es válido, estamos indicando que acá vamos a mostrar el dato de una variable de tipo entera, ¿sí? Nosotros vamos a decirle el tipo de dato que vamos a mostrar. Ya vamos a ver todos los caracteres de escape. Pero créanme que %d es para tipo entero. ¿Qué hace la función printf? Dice, bueno, tengo que mostrar un dato. ¿Para dónde voy a buscarlo? Al segundo argumento. Y acá nosotros vamos a poner el nombre de una variable, ¿sí? O un número, pero generalmente trabajamos con variables o con variables operadas matemáticamente. No sé, número A por 2 o número A por 10. Toma este valor y lo ingresa acá. Y después hay un espacio y un barra invertida n.
¿Qué hace esto? Bueno, posiciona el cursor para el próximo mensaje que querramos mostrar, lo posiciona en la línea de abajo, ¿sí? Porque si no, el cursor se quedaría como esperando acá, y si volvemos a mostrar algo en pantalla, lo mostraría, digamos, en la misma línea. Entonces, según como uno quiera mostrar las cosas, por lo general pones un barra n invertido, ¿no? Un barra invertido n. Como dije justo lo dije hace 2 minutos, podemos también trabajar. Esto es lo mismo, pero podemos trabajar matemáticamente en los argumentos. Entonces, si queremos mostrar el valor de una variable, que no queremos modificar esa variable, así que no la vamos a guardar ni modificar, la utilizamos y operamos matemáticamente con ella, ¿sí? Número ingresado por 2. ¿Qué hace? Bueno, hace la cuenta matemática y lo incluye acá. Ahora, ¿qué pasa si queremos mostrar más de una variable? ¿Sí? En PCIN iban separando por comas y no había problema. Bueno, acá todo se muestra entre las comillas dobles y solamente se utilizan caracteres de escape. Entonces, si seguimos el código, lo que va a pasar es, va a mostrar esto que está acá, que dice valor de variable multiplicado 2 puntos, y encuentra un carácter de escape, ¿sí? Por ciento de. Dice, ok, tengo que mostrar un argumento que va a tener la función, que es de tipo entero. La viene y la busca después de la primer coma, ¿sí? Y dice, bueno, mostrame número ingresado por 5. Va a operar matemáticamente, el resultado lo va a poner acá. Uno cuando ejecute el programa, no va a ver esta letrita fea, ¿sí? Va a ver un número. Después viene barra invertida T. Esto que hace es una tabulación, ¿sí? Como el tab del teclado. Va a agregar un espacio, va a seguir mostrando una frase que va a decir número literal, 2 puntos, y hay otro carácter de escape. Entonces dice, ok, tengo que mostrar otro argumento, otra variable. ¿A dónde la voy a buscar? Bueno, al argumento que le siga, uno, o sea, printf sabe, va en orden, ¿no? Muestro uno, lo tengo acá. Si quiero mostrar otro, lo separo por una coma y está acá. Si yo quisiera mostrar un tercer dato, y hubiera por acá otro por ciento de, habría una coma y habría otro dato acá, ¿sí? Esto es en orden. Si acá hay un 1, y acá hay un carácter de escape y acá hay otro, primero se va a mostrar este, y después se va a mostrar este. ¿Se entiende? Igual ahora lo vamos a ver en el programa, ¿sí? Pero más o menos se entendió. Claro, va buscando los datos en orden. Esa sería la mejor explicada. Perfecto. Ahora voy a ver si puedo mostrar esto de otra forma. Manquenme uno, porque no se ve. Bien. Ahora, con estas funciones que estaban acá, mostrábamos por pantalla. El equivalente a la función leer que usaban en PCInt es el scanf, ¿sí? Como igualito en PCInt, primero tienen que crear el tipo de la variable que van a utilizar para guardar el dato, ¿sí? Bien. Una vez que crean la variable, llaman a la función scanf. De vuelta, scanf, así como dije que printf tenía como mínimo un argumento de entrada, scanf tiene como mínimo, y en realidad tiene únicamente 2 argumentos, ¿sí? Entre comillas dobles va el carácter de escape que corresponda al tipo de datos, ¿sí? Por ahora venimos viendo solamente variables enteras, entonces solamente conocen esta que es %d. Dice, ok, la función scanf dice, voy a guardar un tipo de dato entero. ¿Dónde lo voy a guardar? Bueno, yo lo quiero guardar en la variable dato, pero si se fijan, antepongo un ampersand, ¿sí? Esto lo van a aprender más adelante, lo van a utilizar más adelante también con punteros, pero lo que significa es que le estamos diciendo anda a la dirección de memoria donde se encuentra esta variable, ¿sí? Ahí yo lo quiero guardar. Entonces, si quiero mostrar
con un printf no uso el ampersand, ¿sí? Le doy el nombre de la variable. Ahora, para scanf, para indicar la dirección de memoria, tengo que ponerle un ampersand, ¿sí? Eso es importante porque si no la función no, el scanf no funcionaría, ¿sí? Bueno, denme un segundo, un segundito. Dale. ¿Cómo vienen hasta ahora? Bueno, son algunas cuestiones que estamos viendo. Perdón, había mucho ruido y... Ah, fuiste a hacer. No hay problema. Estaba diciendo que estamos viendo unas cuestiones propias del lenguaje, pero en cuanto más o menos empiezan a entender un poquito algunas cositas, van a ver que los conceptos de programación ya los tienen con las primeras dos clases que vimos, con las estructuras y demás. Así que bueno, prestar atención sobre todo esto que le está explicando Lautaro. Bien. Claro, esto sí, chicos, lo van a... Mismo esto que están viendo ahora, que capaz cuesta bastante, en 2 o 3 clases el printf y el scanf lo van a tener, pero súper aceitado. Es al principio que cuesta un poquito. Bien, yo me había quedado acá, el scanf, le indicamos la dirección de memoria de la variable, ¿sí? Donde lo queremos guardar. Ahora, si lo queremos mostrar de vuelta con un printf, esto ya funcionaría, ¿sí? ¿Qué va a mostrar? Bueno, va a mostrar el dato que se haya ingresado por teclado. Bueno, Jesús, tranquilo que se va a entender más con ejemplos y cuando ustedes, espero que ya hayan instalado Codeblocks, todo lo tienen funcionando. Bien. Bien, buenísimo, porque hoy vamos a hacer algo vamos a hacer ejecutar en el programa, así ya nos quedamos tranquilos que todo funciona. Bueno, esto que está acá, esta tablita que ven acá, son los caracteres y las secuencias de escape que veníamos viendo. Todos se antepone el símbolo de porcentaje, ¿sí? Pero si queremos mostrar números enteros, usamos la D, como vieron, o la I, ¿sí? Si vamos a mostrar números enteros en base octal, que bueno, es un tipo de numeración, ¿sí? Se usa la O. Si vamos a usar en base hexadecimal, se usa la X mayúscula o minúscula. Esto por ahora no lo vamos a usar, ¿sí? Si queremos mostrar un carácter, es %C. Si vamos a mostrar un string, que es una frase, vamos a utilizar %S. Y ahora, para mostrar los datos de tipo float, vamos a utilizar un F, ¿sí? Y para mostrar los datos de tipo double, esto habría que corregirlo, vamos a usar LF, ¿sí? LF para double y F para float. Sí, hoy vamos a hacer alguna práctica, quédense tranquilos. Esto ya está terminando la teoría y todavía tenemos para un rato largo. Bien, ahora, ¿qué pasaba si, por ejemplo, hay ciertas cosas que están resueltas, pero que uno, capaz, al principio no se lo pregunta? Pero ¿qué pasa si acá, en un printf, queríamos realmente mostrar el símbolo porcentaje? El programa iba a venir, iba a ver un porcentaje y iba a decir, esto es un carácter de escape. Así que, si usamos porcentaje, lo que va a mostrar es literalmente el simbolito de porcentaje, ¿sí? Por si alguna vez lo quieren mostrar, tienen que poner 2 veces el símbolo de porcentaje. Estos son los modificadores, ¿sí? L para long, porque esto lo van a usar, únicamente ustedes lo van a usar cuando quieran mostrar datos con puntos flotantes, ¿sí? El F es para el float y el LF es para el double, ¿sí? Y esta tabla que está acá son las representaciones de lo que decía, la nueva línea, el retorno de carro, y como ven, todos tienen una representación en la tabla de valores ASCII, ¿sí? Yo había dicho ANSI creo, pero es ASCII.
Ven que el barra invertida n es una nueva línea. El barra t es un tabulador. El barra f es una nueva página, ¿sí? Y bueno, estos son los más comunes son esos, pero acá tienen todos los caracteres de escape que quieran utilizar. Bien. Perdón. Sí, ¿cuánto micrófono? Chicos, díganme si esto que está acá se escuchó. Sí. ¿Esto también? Bien, perfecto. Entonces, no, muteé recién. Ahí me escuchan, ¿no? Y se ve. Sí. Bien. Lo que quería mostrarles es un poquito el entorno de CodeBlock, ¿sí? Ustedes, más o menos la herramienta cómo funciona para que no se asusten con todos los botones que hay. Cuando abran el programa, esto va a aparecer así como está, ¿sí? El código propiamente dicho lo van a ver en esta ventana que está acá, ¿sí? Acá van a tener distintas pestañitas que pueden ser todos los archivos que pueden pertenecer a un mismo proyecto, ¿sí? En la barra izquierda, ¿sí? Van a tener el entorno de trabajo, van a tener los proyectos abiertos. Ahora voy a mostrarles, acá van a poder pasar de un proyecto a otro sin tener que andar cerrando y abriendo el CodeBlock. La barra de aquí de abajo, cuando ustedes ejecuten el programa, si tienen algún error o warning, que bueno, un error o un warning son indicaciones que el compilador, cuando uno trata de compilar, detecta. Un warning es un error en el código que de todas formas el compilador dice, bueno, igual puedo seguir funcionando, y un error, no, ¿sí? Esto se va a pausar, no se va a compilar y van a tener que resolverlo, ¿sí? Bien. Si en algún momento se les cierra algo de esto, de las ventanas, si quieren volver, van a View. Yo lo que hago es pasar a Minimal y después, por ejemplo, a Default, ¿sí? Bueno, y en este caso no. Bueno, este es el Manager, ¿sí? Me faltaba el Manager. Pero bueno, deberían tener estos tres tildados y el status bar también tildado, por si alguien anda jugando y se le cierra todo, que siempre preguntan. Esto que está acá, bueno, primero voy a enseñar a crear un proyecto, ¿sí? Esto es importante, porque ahora van a ver que esto, CodeBlock sirve también para desarrollar proyectos en C++, ¿sí? La forma correcta es la siguiente: File, New, Project, ¿sí? Nadie trate de crear un archivo vacío, ¿sí? Nosotros siempre vamos a trabajar con proyectos. Ese es el primer paso. Vamos a trabajar con proyectos de tipo consola, ¿sí? Que vamos a ver por consola de CMD. Así que vamos a cliquear acá, vamos a ir a Go. Y acá tienen que asegurarse de haber tildado C, ¿sí? Bueno, acá eligen el nombre del proyecto. Acá es la carpeta. Esto no toca más nada. Y siguiente, ¿sí?
Bien, acá está la parte del seteo de la compilación, ¿sí? Del compilador. Es importantísimo que el release esté tildado, ¿sí? El debug, nosotros no lo vamos a utilizar. Yo todos los proyectos que creo, los creo tildando los dos y así lo enseño, pero si no lo tildan, no pasa nada, ¿sí? Finish, y va a suceder lo siguiente. En nuestra área de trabajo se va a crear nuestro proyectito que se llama prueba, y va a haber una subcarpeta que se llama source, ¿sí? Acá van a estar nuestras fuentes. Por ahora nosotros vamos a trabajar con un único archivo. Después más adelante van a aprender a combinar distintos archivos, vamos a crear nuestras propias librerías y muchas más cosas, ¿no? Bueno, si hacemos doble clic acá, ven que Codeblock ya nos hace como un estándar ¿sí? de código para arrancar. ¿Qué vemos acá? Bueno, dos directivas de preprocesador, esta siempre va a estar, esta a veces no hace falta, pero de costumbre ya se deja, ¿bien? Y después está nuestra función principal, main. Y viene así de regalo de Japa, un printf que es el clásico Hello World, que si alguna vez alguien estuvo jugando con algún lenguaje, por lo general lo primero que se hace es imprimir el hola mundo, ¿sí? Si se fijan, muestra este mensaje y después un salto de línea. Bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros para ejecutar los códigos que hagamos? Bueno, en esta parte de acá hasta acá, están las herramientas que necesitamos, ¿sí? Como ven, tengo también la función debug, pero ustedes tienen que asegurarse que esté en release, ¿sí? Y después tenemos para compilar, ¿sí? Para construir, para ejecutar, y después uno que hace las dos cosas a la vez, primero uno y después el otro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay algunos cambios que, bueno, no, para no entrar en detalle, es más fácil, la instrucción para ustedes va a ser que siempre ejecuten el código, ¿sí? Con este botón de acá que es Build and Run, ¿sí? Esto lo que hace siempre es volver a compilar desde el principio, ¿sí? Y tomar todos los cambios, va a incluir todos los cambios que hayan hecho desde de la anterior vez que se compiló hasta la última, ¿sí? Si yo aprieto acá, le damos dos cosas. Primero, la parte de registro, ¿sí? Si te fijan, lo importante es lo que está en azul, dice que se terminó con 0 errores y 0 warnings, ¿sí? Si hubiera un error, ahora lo voy a forzar a dar un error, va a advertirnos, ¿sí? Nosotros a la hora de evaluarlos a ustedes en los parciales vamos a chequear. Primero que no tenga errores, ¿sí? Y después según la cantidad de warnings, porque si esto tiene un error, el programa no funciona. Y si tiene warnings, funcionan. Y si tiene muchos warnings, va a funcionar cada vez peor, ¿sí? Nosotros, obviamente, cuanto más warning, peor va a ser la calificación. ¿Qué pasa si yo ahora, por ejemplo, le digo, quito un punto y coma, y trato... espera, no me adelanté. Esto es lo que se abre cuando funciona, ¿sí? ¿Qué vemos? Bueno, lo único que vamos a ver en pantalla es lo que nosotros le dijimos que muestre por pantalla, ¿sí? El printf. Dice, hola mundo, salta, por eso acá hay un espacio, porque hay un salto de línea que corresponde a este barra n. Dice, proceso retorna 0, que esto es necesario, ¿sí? Para la función main. Y se queda acá esperando a que apretemos una tecla y cierre, ¿sí? Bien. Voy a abrir el chat un segundo. ¿Me siguieron o hubo muchas dudas? Perfecto. Ahora vemos, Lucas, un segundito y vemos. Te paso pantalla. Bien. Vamos a ver qué pasa si arrojo un error. A ver si aprendemos, porque es importante como programadores que aprendan a interpretar los errores, ¿sí? Dice que se construyó con un error, ¿sí? Así que no se ejecuta nada, como ven.
Y en rojo van a ver los errores que ustedes tengan. En este caso hay uno solo. El compilador nos dice primero en qué línea está. ¿Sí? Dice que es la línea 7. Y dice error, se espera, o se esperaba, punto y coma antes del return, ¿sí? Porque si yo les dije que si no ponían un punto y coma para el compilador, esto es una misma instrucción, ¿sí? Como si esto tuviese una cosa después de la otra. Necesita un símbolo que le diga que se termina la instrucción. Y esto es muy clarito. Te avisa hasta lo que se necesita. Hay errores que son un poco más complejos, ¿sí? En que si hacemos así, esto lo cerramos, se soluciona el error, ¿sí? Ahora vamos a hacer algo sencillo. Vamos a mostrar por pantalla un mensaje que diga ingrese un número real. Y le vamos a sacar el barra n, ¿sí? Si ahora lo ejecutamos, ven que dice ingresa un número real, el barra n no apareció. Nosotros queremos ingresar un dato. Ahora, ¿quién me dice cómo definir una variable de tipo con decimales, ¿sí? De tipo real? ¿Cómo hacemos? ¿Qué incluimos como definición? Respecto, chicos, a los errores que tengan, ahora los vemos, ¿sí? Todavía tenemos un rato largo. Bien, Lucas Daniel dice float. Y char es un tipo de dato carácter, ¿sí? Char viene de carácter. Float es la forma correcta, float o double, de crear una variable con punto flotante, ¿sí? Primero venía el tipo de dato y después el nombre de la variable. Punto y coma. Bien, creamos nuestra variable, mostramos en pantalla un mensaje y ahora vendría lo que es el equivalente. Ustedes antes hacían en PCInt, decían leer, ponían num a. Bueno, el equivalente de eso en C era el scanf, ¿sí? El scanf tenía dos argumentos, así que de por sí va una coma. ¿Qué va en el primer argumento? Bueno, entre comillas dobles, esto ya les va a salir de taquito más adelante, va el tipo de dato que vamos a leer, ¿sí? El tipo de dato que vamos a leer es un float, así que es %f. Y después iba la variable, pero le tenemos que decir que trabaje con la dirección de memoria de la variable, ¿sí? Que ubique en la memoria RAM, esa variable y que la guarde ahí. ¿Bien? Por último, si lo queremos mostrar, de vuelta a un printf, le decíamos, el valor ingresado es carácter de escape f, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos mostrar es un dato float, y le ponemos un barra n para que pegue un salto de línea, ¿sí? Y después, el segundo argumento es el tipo, es el que corresponde al primer carácter de escape, ¿sí? Así que queremos mostrar num a. Si no me equivoqué, esto, ven que compila sin errores. Ahora, si apretamos acá, lo va a hacer de vuelta. Bien, vamos a leer paso a paso el código y vamos a ir viendo qué se muestra en pantalla. Primero creamos una variable, ¿sí? Esto nosotros no lo vamos a ver. Pero después viene un printf. Printf dice ingresa un número real y no tiene el salto de línea. Entonces el cursor se quedó ahí en la misma línea, si se fijan. Si yo hubiese ingresado un barra n hubiese estado más abajo. La siguiente instrucción es un scanf. Y al igual que en PCInt, el programa queda como en pausa, ¿sí? Queda en pausa hasta que el usuario ingrese o teclee un enter. Entonces, si se ingresa un número real, no sé, podemos poner 25, la coma es con puntos, ¿sí? Usen el puntito.
152. Cuando yo aprieto un Enter, el programa va a continuar, ¿sí? Su curso. ¿Qué seguía después del scanf? Bueno, inmediatamente después venía un printf, ¿sí? Decía el valor ingresado es, vean que esto lo respeta, %f, y muestra el número que ingresé más 3 ceros, ¿sí? Bueno, esto es porque este es el límite de decimales que tiene el float. Si quieren, no sé, esto ya es Japa, si quieren mostrar o achicar eso, hay modificadores de los caracteres de escape. Por ejemplo, esto lo que dice es mostrame mínimo 4 dígitos, si es más chico, rellenalo con espacios en blanco, y el punto 2 indica la cantidad de decimales, ¿sí? Si lo volvemos a correr, fíjense que aunque yo haya ingresado un número más grande, ¿sí? Lo único que me muestra son 2 decimales. Bien, ahora sí voy a atender todas las consultas. Bien, te sale en gris y no en rojo. Chicos, el color es lo de menos, ¿sí? Esto es una modificación que le hice yo porque por contraste, incluso hasta lo suelo poner en negro, ¿sí? Porque es más cómodo a la vista, pero bueno, para transmitir es mejor así. A ustedes esto que está acá, los comentarios le van a aparecer en color gris. Bien. Ahora sí, si me repasan los quienes tenían errores. Bien, Lucas, ¿te parece si te paso pantalla y lo vemos? Así aprendemos todos. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí te mandé para compartir y ahí lo deberían ver todos. Sí. ¿Se ve, no, mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, no sé, lo abrí y así tocar nada me tira estos errores. Que yo en su momento ya lo tuve instalado cuando cursé la primera vez la materia y ahora me tira esto. No tengo idea de qué es. Estos errores de acá. Pero vos tenés instalado el programa desde esa vez y no sabés, ¿no seguiste los pasos que están en el video? No, lo volví a bajar todo tal cual estaba en los pasos que pusieron en el aula. Que está hecho por Chris, me parece. Claro, exactamente, pero descargaste la versión desde el Drive, ¿no? Sí, A ver, sí, anda a Settings, arriba de todo Settings. ¿Pusiste compartir toda la pantalla o pusiste solamente el codeblock? No, codeblock. No, vas a tener que poner toda la pantalla, ahí te mando de vuelta. Ah, ok, dale. Ahí va. Tu pantalla completa. Pasa que tengo dos pantallas, ¿será por eso? Si tenés dos pantallas, tenés que poner la pantalla, elegir la pantalla donde esté el codeblock abierto. Perfecto. Sí, me parece que he hecho eso, a ver, compartir. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, ¿no? Yo veo, pero... Ahí está, sí, perfecto. Settings, Compiler. Hiciste el cambio que indica Cristian del estándar, ¿no? Lo instalé apenas arrancó la cursada, no me acuerdo ahora, pero sí, que yo sepa lo hice todo paso a paso, como estaba ahí. Y a ver, anda a la pestaña que dice Linker Settings. Que no tengo nada. Dame un segundo, déjame chequearlo con mi codeblock. Si no, de última trato ahora cuando terminemos la clase volver a instalarlo y cualquier cosa les vuelvo a preguntar, así no perdemos Anda tiempo. a Toolchain
La tercera pestaña. A ver. Y ahí hiciste los cambios pertinentes que indica Cristian sobre la dirección. ¿Tenés el recuerdo de haber hecho eso? Porque tenés que cambiar Sí, la dirección de compiler. justamente lo que sí recuerdo es que los nombres así tal cual los mostraba Cristian, que si no me equivoco aparecía este MinGW32 y bueno, lo que seguía. A él aparecen así nomás. Yo cuando lo descargué y me aparecían las opciones para ponerlo, me aparecía por 86-64, que no sé si es porque es para una versión de 32. Pero era lo único que me aparecía con la librería, con el nombre este de MinGW32. Bueno, la verdad es que debería, por las dudas, chequear el video, ¿sí? Sí, a ver, yo veo, así como pusiste instalé la acá me pasó lo carpeta, mismo. la carpeta la tenés en el disco C, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo te diría que antes de ponernos a resolver algo que no estamos seguros, cheques, de última, que vuelvas a hacer la parte del video y si vuelve a pasar, porque no debería, ¿sí? De última sí nos aseguramos que hiciste los pasos y después ahí si vuelve a tener, si tenés de vuelta el mismo error, lo buscamos. Ok, si vuelvo a tener el mismo error, ¿dónde lo consulto? ¿En algún foro? ¿Les mando mensaje a ustedes? Sí, mismo no pasa nada, de última hacemos un jitsi y lo resolvemos. Dale, perfecto. Dale, sí, no hay problema. O anda haciéndolo mientras tanto, total hay tiempo. Tal vez lo podemos resolver Ok, ahora. dale, Porque vuelvo a si bajar. definitivamente te falta, tenés un problema de compilador. Ok, ahí lo vuelvo a fijar. Dale. ¿Alguien más tiene problemas para ejecutar el programita así como viene? El Hola Mundo. Yo quería saber dónde se ejecutaba porque no llegué a ver. Bueno, igual chicos, esto en los videos está, así como ejecutar el programa, todo. Pero vuelvo a compartir pantalla una vez. Utilicen, sí, por costumbre, el que está en amarillo y verde, que es Build and Run, ¿sí? Esto lo que va a hacer es recompilar todas las veces. La carpeta, Nair, que crees, claro, el lugar que quieras, obviamente que sea cómodo para trabajar. Y lo que sí, yo sé que hay un error en CodeBlocks. No aniden los proyectos en demasiadas carpetas con nombres muy largos, ¿sí? Porque ahí el compilador empieza a tener problemas para ubicar los archivos. Es un error que ni siquiera está muy bien expresado en la consola. Utilicen nombres de carpetas cortos en lo posible y así se evitan ese error. Bueno, para fortalecer esto hay una guía, ¿sí?, de ejercicio semanal que está en el aula virtual. Déjame que la chequeo. Que es práctica semanal, ¿sí? Unidad 2, práctica semanal. Van a encontrar lo voy a subir acá. Exacto, como dice Ricardo.
Bien. ¿Se ve? Bueno, Yo no acá, estoy si no lo ven, tienen que actualizar, ¿sí? Refresh. Lo primero que dice son los objetivos de los ejercicios, ¿sí? En este caso es familiarizarse con el software y dar los primeros pasos. Acá está el formato de entrega. ¿Qué va a pasar? Van a tener que crear, repito, van a tener que crear un proyecto por cada enunciado, ¿sí? Es un poco tedioso. Después van a tener una carpetita por proyecto. Todos esos proyectos los van a cipiar y van a enviar un único archivo, ¿sí? Cuando tengan que enviar algo. ¿Se entendió? Cada enunciado, un proyecto. Y tienen 4 ejercicios, ¿sí? Son muy sencillos. Es para aprender así a las funciones scanf y printf. Repito, un proyecto para cada enunciado. Porque no van a poder tener, si escriben una cosa, un algoritmo y quieren en el mismo proyecto poner otro, la única solución es dejar comentado, ¿sí? Ponen entre comillas el código anterior, ¿sí? Pero bueno, para no hacer eso, crean un proyecto por enunciado. Yo voy a hacer el primero con ustedes, ¿sí? El segundo, tercero y el cuarto lo van a hacer, y si quieren creo que hasta tenemos, no sé si Mauro querías hacer algo más, tienen tiempo como para empezar a practicar ahora y nosotros atender consultas. Dale, sí. Dale. Bueno, el enunciado dice ingresar un valor en milímetros y convertirlo a pulgadas. Todos saben, una pulgada son 2,54 centímetros, o sea, 25,4 milímetros, ¿sí? Ya estamos hablando de números con decimales. Así que ya estamos hablando de variables de tipo real, o sea, de float, mínimo float, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla. No es indistinto, Matías, porque justamente si la conversión tiene, para convertir vas a utilizar números con decimales, eso no vas a poder. Ahora vas a ver, porque vas a operar, no sé, vas a dividir por 25,4 y eso va a dar un número sí o sí con decimales. Salvo que sea una división 25,4, o sea que sea múltiplo de 25,4. No, a ver. Parte de lo que nosotros evaluamos es la comprensión del enunciado, ¿sí? Si ustedes resuelven el enunciado con tipos de datos int, ya hay un pequeño error. Por más que el programa funcione, muchos de los datos van a estar mal, ¿sí? Porque se van a redondear. Y ahí hay un defecto, ¿sí? Un error. Bien. Tenemos datos en milímetros y datos en pulgadas, ¿sí? Entonces, vamos a crear dos variables, una para cada tipo de valor. Una que se llame milímetros y la otra que se llame pulgadas. Pueden hacerlo todo en la misma línea, ¿sí? O pueden haber hecho float milímetros y float pulgadas. Ya tenemos las variables creadas, no están inicializadas, ¿sí? Si nosotros ahora queremos mostrar las variables por pantalla, en C hay una particularidad, ¿sí? Que lo que va a suceder es, dice, bueno, yo te reservé el espacio de memoria RAM para la variable milímetros, pero la memoria RAM tenía datos basura, tenía cosas de, no sé, de un programa que hayan ejecutado antes. No te los setea en ningún valor y trata de convertir esos datos basura en algo. Así que si vos querés mostrarlo, si nosotros ponemos tratamos de imprimir una variable sin inicializar, no es que va a fallar, sino que no va a mostrar nada interesante. Bueno,
me muestra un 0, pero debería y podría efectivamente mostrar datos basura, ¿sí? Bueno, lo primero sería indicarle al usuario que ingrese un valor en milímetros. Entonces, eso lo hacemos con un printf, ¿sí? Con un printf nosotros mostrábamos un mensaje en pantalla. Ingrese un valor en milímetros. No pongo un salto de línea porque quiero que quede prolijito ahí al lado. ¿Y cómo hacíamos para leer datos por teclado? Bueno, vamos a un scanf. El scanf tenía dos argumentos de entrada, separados por una coma. El primero, entre comillas, y es el carácter de escape que corresponda a la variable, ¿sí? A la variable que queremos guardar. Si ponemos %f, sabe que vamos a leer un tipo de dato float, ¿sí? Y después, no hay que olvidarse, repetimos muchas veces al principio, esto del ampersand, ¿sí? Ampersand para indicarle que lo guarde en la dirección de memoria de la variable milímetros. Bueno, comentario. 1 pulgada es igual a 25,4 milímetros, ¿sí? Entonces, si tenemos tantos milímetros, regla de 3 simple, ¿sí? Hay que operar matemáticamente. Milímetros dividido 25,4, ¿sí? Esto, si no me creen, lo chequean matemáticamente en papel. Igual puedo equivocarme, a veces estas cosas a las apuradas salen mal. ¿Qué hacemos acá? Bueno, esto es el ejercicio del PCInt cuando hacían una operación matemática así, de asignación. Estamos diciendo que en pulgada, en la variable pulgada, que ya la crea pulgadas, tienen que respetarse, vamos a asignar el valor de milímetros dividido 25,4. ¿Sí? Lo único que nos faltaría es mostrar por pantalla el nuevo valor, ¿sí? Y podemos decir, el valor en pulgadas es, decimos que vamos a mostrar un dato de tipo float, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos que adjuntar la variable que tiene ese valor. Esto es así de sencillo el enunciado. El ejercicio B es a la inversa, ¿sí? Lo único que van a tener que hacer es otras operaciones matemáticas. Si compilamos, vemos que dice ingresa un valor en milímetros, se queda esperando. Si ponemos 300 milímetros, dice el valor en pulgadas es 11,811024. ¿Bien? De vuelta, a mí me gusta mucho poner 4.2, queda más prolijo. Si pongo 300, dice el valor en pulgadas es 11,81, ¿sí? Podemos poner acá pulgadas, si compilamos, no hay ningún problema. Dice 12,81 pulgadas. Podemos decir el valor, o podemos poner así como, no sé, tantos milímetros es igual a tantas pulgadas. Perdón, acá ven que puse un carácter de escape y otro carácter de escape. ¿Cuál es el error que me advierte el compilador? Bueno, que necesito otro argumento, ¿sí? Printf está esperando dos argumentos de entrada. El primero correspondía a los milímetros, así que tengo que poner milímetros y después enviar pulgadas. ...250 milímetros es igual a 9,81 pulgadas, ¿sí? ¿Esto se entiende?
Bueno, entonces, con esto que vieron, que aprendieron, que entendieron, ya están en condiciones de hacer esta guía, ¿sí?